Bien, amados hermanos, vamos a entrar un poquito ya al desarrollo de la enseñanza, comenzando de a poco, estamos hablando y enseñando lo que es el Apocalipsis explicado. Vuelvo a hacer hincapié de que nosotros estamos haciendo un estudio panorámico de lo que es la escatología reformada. ¿Y por qué hago referencia a la palabra reformada? Porque es lo que nosotros como escuela y como iglesia local afirmamos, suscribimos y enseñamos. Siempre respetando todo tipo de interpretación y formación teológica que cada uno de ustedes puedan tener, porque no solo son los que están en línea, sino los que ven después el video por YouTube, y seguramente van a encontrar cosas que a lo mejor coinciden y que aprueban y otras que a lo mejor no, y queremos siempre resaltar de que no es nuestra intención bajo ningún aspecto crear conflicto, sino saber, para los que no tal vez están familiarizados con la escatología reformada desde una perspectiva bíblica en la cual nosotros podemos explicar el Apocalipsis, en la cual puede ser una herramienta para traer conocimiento, afirmar conocimiento, o tal vez algunos simplemente decir yo me quedo con lo que creo y lo que entiendo. Entonces, está todo bien, no hay ningún problema. Lo importante es que nosotros podamos ver la gloria de Cristo en todas las cosas, ¿no? Entonces, como hemos comenzado con la clase anterior, una introducción de qué es lo que vamos a ver, vamos a hacer referencia hoy lo que es el libro de Apocalipsis, pero no hoy en su totalidad, sino que ustedes van a entender hoy por qué vamos a verlo en secuencia durante estos próximos lunes. Y yo había hecho referencia de que mi intención es que ustedes experimenten lo mismo que me pasó a mí, de cuando lo entendí el Apocalipsis de esa forma, de entender que no es un libro de terror, no es un libro que causa pánico, o que causa intriga o confusión, sino todo lo contrario, llegar a agradecer a Dios por estas cartas que Jesús les reveló a Juan en la isla de Patmos, que se transforma como un libro de la revelación o un libro de Apocalipsis, y que tiene como principal motivo alentar a la iglesia, consolar a la iglesia y desarrollar una esperanza que tal vez no estábamos acostumbrados a verlo en Apocalipsis. Por lo general, a veces este libro no es muy enseñado en las iglesias o no es muy predicado, o a veces simplemente se toca muy periféricamente algunos temas, o simplemente tomando algunos textos y probablemente hasta peligrosamente haciéndolo decir cosas que no dice el texto, ¿no? Un famoso texto es Apocalipsis 3:20, aquí que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Muchos lo han usado estratégicamente para una exposición de evangelizar a alguien inconverso, pero si ustedes van al libro y a ese capítulo, se van a dar cuenta que es totalmente contrario al contexto que está hablando, porque más bien eso es un reclamo y una advertencia de a cambio y un llamado al arrepentimiento a una iglesia que se decía que tenía todo, que era rica, que estaba sin ninguna necesidad, pero Jesús estaba afuera. Entonces creo que es importante para todos nosotros poder empezar a entender que Apocalipsis tiene un mensaje, y si yo pudiera resumir todo el libro de Apocalipsis, ustedes tienen allí en pantalla el texto de referencia, que creo yo que es un texto en el cual resume absolutamente todo el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué nosotros podemos ver que hay tensión, que hay momentos críticos, como batallas, como peleas, como persecuciones? ¿Por qué hay un desenlace la cual nos garantiza victoria? ¿Y por qué hay un final de gloria, de lágrimas enjugadas, de un lugar glorioso para disfrutar, para vivir? Bueno, ese texto de Apocalipsis 17:14 creo que resume todo el libro. Si quiere encontrar un texto que diga de qué trata Apocalipsis, bueno, creo yo que el mismo Señor responde a esa pregunta a través de este versículo. Apocalipsis 17:14, que dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero
los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Mis amados hermanos, creo que este texto resume bastante y que podemos nosotros decir qué bueno que es tomar en cuenta de que este libro de Apocalipsis no es un libro para causar miedo ni pánico, ni librarlo a la interpretación subjetiva y muchas veces con una intención de resaltar algo que no dice el texto. Entonces lo que vamos a ver hoy es una estructura de cómo poder entender Apocalipsis, cómo nosotros poder tener una lectura respetando principalmente las herramientas hermenéuticas de la interpretación para hacer una exégesis, para hacer una interpretación correcta y evitar tal vez los distintos tipos de malas interpretaciones o caer en conclusiones subjetivas que pueden llevar más a la confusión que a otra cosa, que puede llevar más tal vez a el rechazo que al acercamiento para encontrar consuelo. Entonces, lo primero que tenemos que ver nosotros en Apocalipsis es lo que nosotros debemos aprender de la palabra misma Apocalipsis, el significado de la palabra, ¿sí? Apocalipsis, el significado es la palabra revelación, ¿sí? Revelación. Y esa palabra revelación tiene un ejercicio aplicativo como es lo que dice allí, correr el velo o dar a conocer algo que a lo mejor estaba oculto, que a lo mejor no estaba conocido. Entonces, de eso se trata la palabra revelación. Y creo yo que es importante que todos nosotros podamos ver que esa misma palabra revelación desde el lenguaje o la traducción griega de esta palabra es escalar o llegar al último peldaño, llegar al final de las cosas. Como hice hincapié en la primera clase, en la introducción, todos nosotros vamos a tener una escatología que se revela a través de algo que estaba oculto y lo podemos conocer. En ese sentido que la palabra apocalipsis o revelar es dar a conocer algo que no lo conocíamos. Entonces, como hablamos de un libro que, vuelvo a decir, para muchos se transforma como un libro tal vez como última instancia de leerlo porque no lo entiendo, me confunde o ciertamente voy direccionado a encontrar cosas que por lo general Hollywood se apropió o las noticias catastróficas de las noticieros amarillistas lo ponen como llegó el apocalipsis o haciendo referencia a las catástrofes climáticas o a las guerras o a las cosas que hoy por las mismas redes sociales y por la misma comunicación global la estamos viendo frecuentemente. Y si uno quiere tener una distracción de una película o una serie, está el género apocalíptico que está relacionado con un mundo post-apocalíptico o en ese aspecto direccionado a lo que se dice el fin del mundo, ¿no? Como un gran meteoro, un gran cometa que va a explotar, o el regreso de los zombies o los muertos vivos, o la invasión extraterrestre. Entonces, cuando hablamos de apocalipsis, cuando hay alguien que a lo mejor no ha profundizado en la idea de la escritura de este libro, es muy común, es muy sutil para muchos de que terminen confundiéndose o vayan directamente a buscar los personajes que se podían alinear con el Apocalipsis, como la bestia, el dragón, el anticristo, la marca de la bestia, los jinetes del Apocalipsis. Entonces uno empieza a ver muchas cosas, pero se pierde el sentido del propósito de este libro. Y la idea de este libro es claramente mostrar la victoria de Jesucristo y de su iglesia. Por eso es que Apocalipsis comienza justamente con el capítulo 1 y el primer versículo comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Si dijimos que la palabra revelar es dar a conocer, correr el velo y sacar a la luz lo que a lo mejor estaba oculto, la intención del libro
de Apocalipsis es revelar a Cristo, es mostrar a Cristo, es identificar a Cristo presente en medio de su iglesia. Ya cuando hemos hecho mención en la introducción de la clase pasada del contexto histórico, que lo vamos a seguir viendo, van a recordar que la iglesia primitiva estaba en aquel momento, porque Juan recibe esta revelación estando preso en la isla de Patmos, aproximadamente en el año 95-96 después de Cristo. En ese periodo, la iglesia estaba sufriendo una terrible persecución a cargo del emperador Dionisiano, que termina siendo asesinado justamente en el año 96 después de Cristo, pero fue muy sanguinario todo lo que se vivió y realmente la iglesia estaba siendo perseguida, estaba viviendo momentos atroces, la gente se burlaba de los cristianos, se divertían en los coliseos, en los circos romanos, viendo cómo los leones trituraban a los cristianos, cómo los padres cristianos veían a sus propios hijos ser devorados por los leones. Y no solo eso, sino la persecución, quemados en hogueras, asesinados brutalmente, y todo con un sentido de burla y de desprecio absoluto. Entonces, esta revelación de Jesucristo es la idea de ver a Jesús en la historia de la iglesia, ver a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis, como vemos a Cristo desde el capítulo 1 de Apocalipsis, porque comienza hablando de la revelación de Jesucristo y termina el capítulo 22 hablando de la revelación de Jesucristo en gloria. Entonces, mis hermanos, lo importante de esto es entender que este es un libro que revela a Cristo. No es la intención resaltar ni a Satanás, ni a la bestia, ni al dragón, y como decía en forma tal vez como una humorada, ni siquiera podemos encontrar a Godzilla aquí, ¿no es cierto? Porque tal vez la fantasía y cuántas cosas puede despertar la imaginación de pensar que acá, ¿qué vamos a encontrar en Apocalipsis? Este libro revela a Jesucristo y es un libro dirigido a creyentes de Asia Menor, porque ustedes ven allí en el capítulo 1, desde el versículo 4 en adelante, la salutación a las 7 iglesias, y cuando vemos claramente que se presenta acá el Señor a través de la primera revelación, nosotros vemos desde el versículo 9 la posición cultural y textual histórica que lo encontramos. Juan, dice el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, o sea, en la tribulación que se estaba viviendo en ese momento, allí es donde él comienza a relatar lo que experimentó en la isla de Patmos, porque ustedes lo ven allí, dice, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora, cuando dice, ya lo explicamos esto la clase pasada, para aquellos que no lo pudieron ver, está en el anterior video, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Curioso que hace referencia que la voz la oyó atrás de él y que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y escribe en un libro lo que ves, y acuérdense que escuchó la voz detrás, y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia, y ahí nombra las 7 iglesias en aquel entonces. Versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi. O sea que comienza la visión cuando él se da la vuelta y mira hacia atrás para oír y ver la voz que estaba hablando. En otras palabras, es importante entender esto, que la revelación de Apocalipsis, como dije, es importante tener en cuenta de que Apocalipsis forma parte de todo el canon bíblico y que es importante también entender que todo lo que se va a revelar en el libro de Apocalipsis tiene mucho que ver los libros anteriores y especialmente los libros en los cuales hace referencia a las figuras que se van a ver acá y son libros que tienen también lenguaje profético, lenguaje apocalíptico y que se usa mucha simbología también. Entonces, Apocalipsis hace referencia a que este libro fue escrito para alentar a los creyentes que estaban siendo perseguidos, atribulados por causa del testimonio de Cristo, y fue escrito especialmente para afirmar la fe de lo que estaban
allí siendo perseguidos. La fe que ellos habían depositado en Dios y que Dios cuidaría de ellos. Y a pesar de la furia que Satanás estaba mostrando a través del Imperio Romano para destruirlo y perseguirlo, nosotros podemos ver que este libro tiene como una principal eh, inclinación, motivación, es que el que reciba estas cartas sepa primero que Jesucristo está con ellos, porque es el que andaba en medio de los candeleros, Jesucristo en medio de la iglesia, y siempre afirmando su fe y trayendo consuelo y proyectando un final glorioso que le espera a los hijos de Dios. Así que, ¿cómo lo hace este libro para transmitir estas verdades? Usando símbolos, usando visiones. El escritor ilustra el gran triunfo de Cristo y su iglesia sobre Satanás y sus fuerzas y proclama la victoria del bien sobre el mal y el anuncio de una nueva tierra y un cielo nuevo como la morada de todos lo que nosotros vamos a vivir eternamente para siempre. Nosotros debemos entender, mis hermanos, de que Apocalipsis trata específicamente de esto, que para no solamente los hermanos de aquel momento, sino también para todos los que han vivido como iglesia en la historia del cristianismo desde que Jesús ascendió a los cielos, incluyéndonos a nosotros hoy aquí presente, y si nos toca ser a nosotros los últimos de la generación de la iglesia, podemos nosotros saber que el Señor cumplió su promesa de no dejarnos huérfanos, de estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Y Satanás hizo todos los intentos por destruir a la iglesia y nunca lo ha podido hacer. Es más, el testimonio de Hechos capítulo 4 dice que mientras más los perseguían, más los oprimían, más crecía la iglesia del Señor. Con mayor denuedo hablaban la palabra del Señor. Así que es muy importante para todos nosotros ver que este es un libro que lo podemos aplicar en nuestras vidas con un gran sentido de pertenencia. Es para nosotros también. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros con esto? La explicación del libro de Apocalipsis, lo que vamos a ver hoy y a lo largo de estas clases, es tres puntos importantes para tener en cuenta para entender Apocalipsis. Primero, la escuela de interpretación escatológica. ¿De qué se trata? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son las escuelas de interpretación escatológicas? Justamente son herramientas teológicas que ayudan justamente a interpretar la Biblia. Ahora, como todas las cosas, hay algunas que son correctas o más acertadas o más acercadas a la verdad, y otras probablemente son conjeturas que pueden estar compitiendo con las que son las herramientas correctas, pero que pueden tener cierta carencia de fundamentos en la cual se caen con el intento. Vamos a ver un poquito de qué se trata estas escuelas de interpretación teológica. Segundo, vamos a ver los principios hermenéuticos que hay que respetarlo y usarlo justamente para una correcta interpretación, porque como todas las cosas requieren herramientas apropiadas y adecuadas para lo que vamos a hacer. Si yo quiero trabajar como carpintero, pues no voy a necesitar otras herramientas que no sean de carpintería, porque lo que voy a necesitar principalmente son cosas que me sirvan y que yo puedo utilizarlas. Si soy un cirujano, bueno, no puedo llevar las herramientas de carpintería justamente para que un cirujano opere, sino que va a necesitar otro material quirúrgico, otras herramientas instrumentales que le van a ayudar para lo que quiere hacer justamente. Entonces, cada disciplina tiene sus reglas o sus principios de interpretaciones hermenéuticas para la constante y permanente examinación de un texto y poder entenderlo de esa forma. Esto nos va a ayudar mucho a recordar algunos conceptos que hemos aprendido en la escuela cuando nosotros estudiábamos en la primaria o en la secundaria, cuando vimos, por ejemplo, la materia lengua y literatura. Y vamos a entender que hay distintos géneros de lectura, formas de interpretar, formas de conjugar oraciones, y todas esas cosas nos van a servir para tener una exégesis correcta. Y lo tercero que vamos a ver es cómo se divide el libro de Apocalipsis, porque a veces nosotros cometemos
tal vez el error de poder verlo al libro de Apocalipsis en una forma cronológica, ¿no? Así lo había aprendido en un momento yo y pensaba que el capítulo 1 al 3 era la parte de la iglesia, el capítulo 4 el arrebatamiento, el capítulo 19 volvía a la iglesia y se establecía el reino y así hasta el final. Pero es uno de los errores tal vez de verlo en forma cronológica, sino poder ver de qué forma se estructura este libro o la división de este libro que nos pueden ayudar y siempre recordando de que yo estoy enseñando desde una perspectiva de la teología reformada. Ahora bien, si vamos al desarrollo de esta enseñanza, vamos a ver primero las escuelas de interpretación, ¿sí? Hay varias escuelas de interpretación, pero estas tres son las que predominan o nuclean la mayor parte del mundo cristiano evangélico, ¿no? Pero entre ellas también hay distintas cosas que no son similares, son distintos puntos de vista. Por ejemplo, una de las escuelas es la escuela preterista, y la escuela preterista hace referencia de que todo lo que hace menciona Apocalipsis, todas las figuras y todas las cosas que mencionan como las profecías, se han cumplido especialmente hasta el año 70 después de Cristo, donde se puede ver claramente de que qué pasó históricamente en el año 70. Bueno, allí donde se ve de que la invasión del emperador, del hijo del emperador Vespasiano, que se llamaba Tito, sitió Jerusalén con el deseo de poder invadir Jerusalén, y después de sitiarla, hay un relato muy fuerte de un historiador contemporáneo, Flavio Josefo, la cual en sus libros, sus escritos, que ustedes pueden descargarlos en PDF o conseguirlos en bibliotecas virtuales, van a ver el relato terrible de lo que fue ese sitio y las consecuencias que trajo, porque cuando alguien sitia un lugar, como le pasó a Jerusalén con la invasión de Babilonia también, es que no es que avanzan inmediatamente a guerrear, sino que al sitiarlo quiere decir que nadie entra y nadie sale. Por lo tanto, lo que pasa cuando esto está bloqueado en una ciudad, comienzan a escasear los suministros de alimento, de agua y de cuantas cosas que necesitan de su provisión, y empiezan a desfallecer de hambre, empiezan a enloquecer, empiezan a atacarse, hay guerras internas, y esto llevó justamente a lo que Flavio Josefo relataba, que era tal lo que había pasado, igual que pasó en el tiempo del sitio de Babilonia, que hasta dice que se comían a sus propios hijos. Era terrible. Pero una de las cosas que Jesús había hecho referencia era que cuando vean la ciudad sitiada, no entren a la ciudad, sino que huyan a los montes. Para aquel entonces Jerusalén tenía un gran orgullo de la estructura de su ciudad, tanto de los muros como del templo mismo, en la cual ellos decían, no hay lugar más seguro para estar que si tenemos una invasión, que entrar a la ciudad, por los muros y por la protección que había. Pero desoyendo la advertencia de Jesús, Jesús decía, no entren a la ciudad, sino que huyan a los montes. Lo que podemos ver nosotros es claramente de que eso se cumplió en el año 70 después de Cristo con la invasión de Tito, y lo que hizo después este sitio es debilitar tanto que los romanos, que eran conocidos como los que tenían las máquinas trituradoras de piedra, habían, con el apetito de quedarse con el oro que exhibía dentro del templo, habían triturado y habían destruido todo y habían masacrado justamente a todos aquellos que habían quedado allí en Jerusalén, cumpliéndose así claramente lo que había sido una sentencia y que justamente Poncio Pilato decía a Anás, Caifás y a todo el pueblo cuando estaban decidiendo si soltaban a Jesús o a Barrabás, de que la sangre sea sobre ellos, y ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y hasta nuestra cuarta generación. Y mis hermanos, no llegó a esto tan lejos que en el año 70 no había un lugar en todo Jerusalén donde crucificar a judíos que estaban siendo matados por el Imperio Romano, ¿no? Entonces, muchas de esas profecías, la escuela preterista dice, ya se cumplió todo allá, no hay algo que esperar, no va a suceder algo, sino que todo esto ha sido cumplido en ese tiempo. Entre otras cosas, la diáspora judía, la persecución que hubo después de esa conquista del Imperio Romano. Entonces lo que podemos ver que había bases históricas en las cuales los preteristas dicen esto se ha cumplido.
La escuela historicista, que es la que nosotros tenemos más bien una fuerte aceptación como iglesia reformada, es que todas las profecías que nosotros vemos en Apocalipsis y todo el cumplimiento se da entre el periodo de la iglesia que consiste entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús ascendió a los cielos y el Espíritu Santo fue derramado por primera vez en aquel grupo de discípulos que estaban en el aposento alto en Jerusalén, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y a partir de ese momento comenzó la gran tarea de llevar el Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. A partir de ese momento la iglesia comenzó a crecer y a expandirse por todos los lugares. Nosotros vemos que a partir de allí la tarea de Satanás de querer destruir a la iglesia ha sido muy fuerte en toda la historia, pero se ve también el cumplimiento de Jesús en cada parte de la historia en que la iglesia ha sido perseguida y cuántos mártires han caído por causa de Cristo Jesús. Por lo tanto, la escuela historicista va mostrando a través de toda la historia de la iglesia, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, todas las cosas que vamos a ir viendo nosotros a través de la explicación de Apocalipsis, conforme a esta mirada de la teología reformada. ¿No? Y la escuela futurista es la que hace más bien una visión o una proyección de todo lo que va a suceder después, en la parte final de la historia, y especialmente con cumplimiento después que venga Cristo y recién comiencen a suceder todas estas profecías. Entonces, entre las tres escuelas, nosotros tenemos que ver que hay distintas posturas, pero la cual nosotros podemos ver claramente de que la explicación coherente del libro, de acuerdo a lo que nosotros vamos a ir viendo, es específicamente en el desarrollo de la historia de la iglesia de Jesucristo, que también como la iglesia temprana comenzó a ser perseguida, fue perseguida durante el tiempo y ahora también sigue siendo perseguida. Probablemente no estamos nosotros de esta parte del mundo siendo perseguidos como otros hermanos ya están siendo perseguidos, donde el régimen político y dictatorial y prohibitivo del nombre de Jesucristo no es abierto en otros lugares, sino que están siendo martirizados hoy en día. Pero más allá de la muerte física, la guerra de este tiempo en la cual se está desencadenando y cada vez va a ser peor contra la iglesia de Jesucristo, va a ser una guerra ideológica. El rol que juegan las ideas, el enfrentamiento que va a ser justamente donde las naciones buscando la paz para todos, llegando a un común acuerdo, la única nación que se va a rebelar en contra y que va a proclamar un total desacuerdo con esta unión es la nación santa, que es la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, siempre va a haber una confrontación y el Señor prometió no dejarnos huérfanos, siempre estar con nosotros, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de las clases también. Así que hasta acá nosotros estamos viendo la escuela interpretativa, que esto lo vamos a desarrollar durante las clases también. Ahora, también tenemos que ver nosotros los principios hermenéuticos. ¿Por qué es importante entender esto? Vamos a ver cuatro principios hermenéuticos interpretativos de Apocalipsis que son de gran valor. Esta vendría a ser para nosotros la vía del tren. Yo puedo tener un tren, pero si no tengo vía, voy a descarrilar por cualquier lugar y el desastre va a ser seguramente garantizado. Pero si yo puedo tener claramente las vías que me conducen, voy a poder montar ese tren y llevar a un lugar seguro. Todas las cosas necesitan tener una guía. Y yo creo que es importante para todos nosotros saber qué tipo de libro estamos estudiando y qué tipo de interpretación le vamos a dar al libro y cómo lo vamos a aplicar al libro de tal manera que en nosotros también se manifieste lo mismo que pasó con los hermanos en toda la historia que han recibido el libro de Apocalipsis. Consuelo, esperanza, seguridad, en medio de la persecución, en medio de la batalla desencadenada que Satanás está librando contra la iglesia. ¿Por qué es importante esto? Pues hermanos, es la forma más saludable de entender el libro. Primeramente, este libro de Apocalipsis es un libro
acerca de Cristo y su iglesia. Todos los demás personajes pónganlo a un lado. Todo lo que usted tiene en su cabeza como la imaginación de qué se trata Apocalipsis, póngalo a un costado, porque son personajes secundarios y que ni siquiera son importantes como resaltarlos, sino simplemente como cosas que la vamos a ir viendo en el desarrollo que son necesarias para el cumplimiento del propósito soberano de un Dios que no se equivoca, que hace todas las cosas planificadas desde antes de la fundación del mundo. En eso justamente consiste en tener una clara interpretación, que este libro es un libro acerca de Cristo y su iglesia, ¿sí? Y creo que en eso debemos nosotros tener un gran respeto, porque, saben, hermanos, una de las cosas que nosotros no podemos negar es que desde que Cristo murió por su iglesia y fue representada como el esposo y la esposa, e incluso el apóstol Pablo haciendo referencia en Efesios capítulo 5 del 25 en adelante, que para esto está la ilustración del matrimonio, para que veamos el amor de Cristo por su iglesia y la honra de la iglesia y el respeto hacia Cristo. Mis amados hermanos, esa figura nos va a ayudar a nosotros a poder entender que cuando hay terceros en el medio, esto ya se transforma en un hecho de infidelidad o de adulterio espiritual, ¿no es cierto? Esto se transforma en algo que no es normal. El diseño es que el matrimonio sea el esposo y la esposa uniéndose por amor. Y lo que nosotros podemos ver es que Cristo y su iglesia está representada en este libro de cómo se resuelve y se sale de situaciones difíciles, tremendas, como la persecución, como la martirización, como todo el tiempo hostigando y queriendo destruir a la iglesia, y cómo Jesucristo siempre ha estado protegiéndola y lo va a hacer, porque esa es la promesa y ese es el pacto eterno que nosotros tenemos con el Señor. Así que principalmente en este libro elimínelo a Godzilla, elimino a todos los personajes que a veces llaman la atención o que Hollywood se encargó de ponernos énfasis, y no perdamos de vista que este es la revelación de Jesucristo y Jesucristo en medio de su iglesia, cuidándola, corrigiéndola, amonestándola, recompensándola, fortaleciéndola, proveyéndole todo lo que necesita para que su fe no falte hasta el día de su regreso. Por eso, mis amados hermanos, es que es importante entender que estos principios hermenéuticos son de gran bendición y de gran ayuda cuando lo aplicamos correctamente. Segundo, lo que tenemos que tener en cuenta, que este es un libro de revelación, ¿sí? No es un libro de confusión. Lo que nosotros podemos ver que Juan quiere que veamos con claridad, no que quedemos llenos de dudas, no que quedemos atormentados sin saber qué quiere decir, o que tengamos que ir a buscar en Google qué quiere decir. Lo que nosotros tenemos que ver, mis hermanos, es que hay en este principio algo muy importante, que es que la Biblia responde a la Biblia. La Biblia responde a la Biblia. ¿Tiene dudas? Búsquenlo en la Biblia. ¿Por qué? Porque por eso es que Juan se dio la vuelta, y cuando se dio la vuelta comenzó a ver todo, porque la Biblia responde a la Biblia. Y si este es el último libro, entonces nos está direccionando que hay que darse la vuelta y mirar desde Génesis todas las cosas que el Señor ha ido revelando, todas las cosas que el Señor ha ido hablando, y por eso vamos a entender por qué Juan dijo: ¿qué es esto? No entiendo, ¿qué significa esto? Él veía figuras y ya sabía, porque conocía lo que decía el Antiguo Testamento, conocía perfectamente las mismas figuras que él estaba viendo, lo que estaba pasando. Y por eso, mis amados hermanos, no es un libro de confusión, no es un libro para traer inquietud. El propósito que Juan recibe este libro y lo escribe es para que haya claridad, para que nosotros podamos estar claramente enfocados en el mensaje de este libro, en la claridad que transmite Jesús a este libro, y que nosotros no confundamos las cosas que son bíblicas y reales con fantasías o ideas subjetivas que no tienen nada que ver. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros podamos respetar estos dos principios hermenéuticos. Lo tercero es que es un libro totalmente simbólico.
está lleno de simbolismos. Y por eso que necesitamos nosotros conocer el lenguaje del simbolismo, de las metáforas, de las ilustraciones. Pues, el uso simbólico que se usaba Jesús para las parábolas tiene objetivos muy claros y lo dijo Jesús muy bien. Primero, ocultar la verdad para algunos y revelar la verdad para otros. Eso lo dijo el mismo Señor Jesús cuando le preguntaron por qué hablaba por parábolas. Así que mis hermanos, así como dice Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas pertenecen a nuestro Dios, por eso son ocultas y no las vamos a saber, pero las que Él reveló son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos así la palabra y la escritura. Así que mis hermanos, cuando hay cosas que no sabemos y no las dice la Biblia, pertenece a la voluntad soberana y oculta de Dios, porque es de Dios, no la va a dar a conocer, pero las que Él quiso que nosotros conozcamos, las ha revelado en la escritura. Pero es en la escritura, no en la inteligencia artificial, no en alguna consulta de Google. Si bien es cierto, podemos tener grandes teólogos que han dado preciosas interpretaciones guiadas por el Espíritu Santo, no deja de ser algo que han sido interpretaciones de teólogos, pero si nosotros vamos a la Biblia, como los de Berea, que iban rápidamente a consultar lo que decía la Escritura para saber si era así lo que decía Pablo o no, ellos eran considerados como los más nobles, justamente por tener este saludable ejercicio y no simplemente tragar todo porque alguien lo dice, sino ir a la palabra. La Biblia responde a la Biblia. Los textos oscuros los revela textos que iluminan esos textos. Por eso, mis hermanos, siempre es saludable que podamos tener claridad al usar estos principios hermenéuticos más que nada para leer este libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es un libro totalmente simbólico. Por eso que ustedes van a ver que aparecen en Apocalipsis sellos, candeleros, trompetas, copas, personajes como el jinete, los caballos, las bestias, distintas bestias, el dragón con tantas cabezas y cuantas cosas más, los seres celestiales. Ahora, usted y yo estamos familiarizados a hablar simbólicamente y nosotros sabemos que cuando algo es simbólico no es literal. El principal problema es que yo tome literalmente lo que es simbólico. Si yo le digo a usted, por ejemplo, ¿saben cuánta gente vino a mi cumpleaños? Todo el mundo vino a mi cumpleaños. Usted se habrá dado cuenta de que no estoy diciendo que todos los habitantes del planeta Tierra estaban en mi cumpleaños, sino que estoy usando yo una figura retórica que hace referencia a una hipérbole, a una exageración para decir vino mucha gente. Si yo en este momento le dijera a usted, hermanos, espérenme un segundito, me voy a estirar las piernas y vuelvo. Usted no se va a estar imaginando que estoy yo en el baño estirándome las piernas para medir 2 metros más y venir más alto. ¿Por qué? Porque usted está familiarizado con el uso de la simbología y sabe interpretar. Cuando decimos, ¿cómo anda, hermano? Tengo un mar de problemas. Ya sabe a qué estoy refiriendo. ¿Cómo está lloviendo? Está lloviendo perros y gatos, ¿no es cierto? Muchas veces se dice así. Distintos tipos de simbologías. Cuando ustedes ven un corazón, estamos entendiendo que ese símbolo representa el amor. Cuando ustedes ven un círculo con una señal de la paz, usted habrá visto que hay una simbología de la paz. La Cruz Roja ya sabemos que está referida a la asistencia médica a nivel mundial. Cuando uno va a hacer un examen de manejo de conductor, le hacen estudiar las distintas señales de viales de tránsito. Entonces uno ya sabe cuándo es curva, cuándo es giro, cuándo es rotonda, cuándo frenar, cuándo poner balizas. O sea, todas esas cosas por simbología las entendemos. Pero nosotros tenemos que saber respetar que cuando las cosas son simbólicas, el error más grande es aplicarlas literalmente. Y el libro de Apocalipsis, en su gran mayoría, salvo los nombres propios de Juan o de las iglesias que son mencionadas, en su gran mayoría las figuras son todas simbólicas. Es un libro totalmente simbólico. Su numerología es simbólica. Ya vamos a estudiar esto un poquito más adelante cuando hablemos de los 144.000 sellados, ¿no? O del el 666 de las marcas de la bestia. ¿Cuántas especulaciones, Dios mío, se hacen? ¿Y qué es lo que quiere transmitir todo esto?
El tiempo, cuando habla de los 1260 días o los 3 años y medio o tiempos, tiempos y medio tiempo, ¿qué significa, qué representa todo esto? Bueno, tenemos que entender que la simbología, la numerología es totalmente figurado, no es literal, mis hermanos, y mucho menos interpretarlo correlativamente o también cronológicamente. ¿De qué trata el libro? Nos va a ayudar mucho a respetar los principios hermenéuticos. Y cuarto principio, que es importante entender que este libro es para dar ánimo, consuelo y traer esperanza al pueblo de Dios. Ya voy a ir un poquito más rápido, creo que estoy un poco retrasado, ¿no? Pero vamos bien, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Las tres divisiones del libro de Apocalipsis. Todo esto estoy introduciendo al libro para que nosotros podamos entender cómo lo vamos a estructurar. Y presta atención a esto que es muy importante. El libro se divide en dos partes, escribí mal, dos partes principales, donde encontramos 7 observaciones en estas dos partes. Y es muy importante ver que el libro Apocalipsis tiene 22 capítulos. Ahora, la primera parte encontramos nosotros del capítulo 1 al capítulo 11, donde vemos la batalla de la iglesia contra el mundo. Y vamos a ver 3 puntos principales que se divide este primer punto, del capítulo 1 al capítulo 11, la batalla de la iglesia contra el mundo. La segunda parte, que es del capítulo 12 al capítulo 22, vamos a ver la batalla de la iglesia contra las fuerzas del mal, las fuerzas de Satanás, y vamos a ver los 4 puntos restantes, cómo se dividen en estos capítulos restantes. Y ustedes van a ver que hay 7 partes que se hacen, o 7 observaciones que se hacen en estas dos partes que se estructura todo el libro. No se preocupen porque hoy estoy mencionando, introduciendo lo que vamos a ir desarrollando para su mayor comprensión todavía. Ahora, es importante, mis hermanos, ver que Apocalipsis, todo el libro, está revelado en 7 visiones distintas de un mismo suceso. O sea, una sola historia que se repite permanentemente. La victoria de Cristo es desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. Todo Apocalipsis en esas 7 observaciones es desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Y tal vez voy a hacer énfasis en esto porque ese punto se repite permanentemente. Ahora, ¿por qué en 7 veces? Esto es como, ilustro acá un ejemplo, es como ver un gol. Ustedes habrán visto un gol que se filma hoy en un campeonato del mundo o alguna televisación. El mismo gol lo podemos ver en distintas cámaras, ¿no es cierto? Lo vemos de un costado, lo vemos de arriba, lo vemos del otro costado, lo vemos atrás del arco, lo vemos desde la parte del otro arco. Entonces, la misma jugada, el mismo gol, se lo ve en distintos enfoques, la cual nosotros podemos ver y sacar mayor percepción de cómo fue el gol. Hoy en día se llama, por ejemplo, el VAR, que le sirven a los jueces para tomar la decisión de la correcta sanción que tienen que tener. Por ejemplo, si fue gol o no fue gol, si fue un offside o entró la pelota, no entró la pelota, entonces ¿qué usan? Las cámaras que están ubicadas en distintos lugares para ver la misma jugada de distintos aspectos. Entonces, lo que nosotros podemos ver que Apocalipsis tiene, que ustedes puedan ver, que es la misma historia, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, que en eso consiste en la muerte de Jesús, la victoria de Jesús, la persecución de la iglesia, el martirio de la iglesia, Jesús respondiendo por la iglesia en la batalla final, el juicio final y la gloria venidera. Todo eso lo vemos a través de todo el libro de Apocalipsis, que se repite una y otra vez, nada más que vemos figuras distintas. Vemos 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas, y vamos viendo siempre que concluye en un juicio y en una victoria final. Entonces, mis hermanos, no quiero sobrellevarlo con muchas cosas, pero vamos a ir viendo a través de estas clases una mayor comprensión de lo que transmite el libro de Apocalipsis.
gran confianza, gran consuelo, gran esperanza y seguridad de que nosotros los hijos de Dios estamos destinados a vivir en gloria para siempre, a pesar de los momentos de tribulación que nos toque hoy vivir. ¿Cómo está desarrollada estas dos partes? La primera parte, que dijimos que es la batalla de la iglesia contra el mundo, encontramos en la siguiente observación. Tres observaciones de la primera parte. Del capítulo 1 al capítulo 3, vemos a Cristo, el Señor de la iglesia. Porque ustedes lo ven allí, en medio de la iglesia, observando, elogiando, corrigiendo, advirtiendo, recompensando a cada una de las iglesias. Jesús es el Señor de su iglesia. ¿Creen que esto ha cambiado? Él sigue siendo el Señor de su iglesia. Él sigue observando, él sigue recompensando, él sigue advirtiendo, él sigue amonestando, porque sigue siendo el Señor de su iglesia. Lo importante es saber, la iglesia que yo estoy congregando, la iglesia que yo estoy viviendo, la iglesia que yo pertenezco, es la iglesia de Cristo, porque también nosotros podemos ver a través del engaño de Satanás que muchos dicen, Señor, Señor, pero no los conoce el Señor. Por lo tanto, mis hermanos, es muy importante la observación de los primeros tres capítulos. La segunda observación es del capítulo 4 al capítulo 7, donde vemos que Cristo es el Señor del universo. Y vamos a ver el dominio que tiene sobre todas las cosas, porque Juan ve visiones en el cielo, en la tierra y en todo lo que va aconteciendo en el universo mismo. Del capítulo 8 al capítulo 11 vamos a ver, Cristo es el sumo sacerdote ante el Padre, cómo intercede delante de nosotros, qué pasa con nuestras oraciones, qué pasa con la oración de los justos que llega a los cielos y qué pasa con las almas de los mártires que ya están en el cielo. Va a ser muy importante tener en cuenta esta observación. Y la segunda parte del capítulo 12, el capítulo 22, vamos a ver la batalla de la iglesia contra las fuerzas de Satanás, todas las fuerzas del mal. Por eso del capítulo 12 al 14 vemos la victoria de Cristo sobre Satanás, en la figura de la mujer que era perseguida, que estaba con dolores de parto y que después el niño fue ascendido al cielo y que ella fue llevada al desierto para ser cuidada. Todo esto es la misma historia que se ve de distintos ángulos, 7 veces. El capítulo 15 al 16 vamos a ver la esperanza de la iglesia en medio de los juicios, porque son el derramamiento de las copas y de las iras, que ya deja de ser un juicio parcial y empieza a ser juicio total. Y siempre concluye en que mientras los pecadores, los que rechazan la gracia, los que rechazan a Cristo y el Evangelio, padecen juicio severo, y a la vez siempre se ve la esperanza de los santos y redimidos alabando y glorificando a Dios. Hay un contraste entre llanto y gozo, y todo eso lo vamos a ver en esos capítulos. Capítulo 17 al 19 vemos el juicio, la condenación y la caída de Babilonia, la gran ramera que representa un sistema totalmente anticristo y que va a batallar contra la iglesia permanentemente, pero vemos que ya está garantizado el juicio y la condenación. Otra vez, desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo, concluyen esto. Y por ende, vamos a terminar viendo los últimos capítulos del 20 al 21, la gloria final de Cristo y de su iglesia. Cómo se establece el reino, que vemos nosotros con la promesa del cielo nuevo y la tierra nueva, y claramente el regocijo que va a ser para todos nosotros disfrutar del propósito del por qué el Señor nos llamó y nos bendijo a través de esta preciosa revelación que es Apocalipsis, para que nosotros no solo aprendamos a amar esta palabra, sino también enseñarlas a otros, porque ese es el propósito principal de este libro. Así que mis hermanos, yo voy cerrando ya la parte de nuestra pantalla compartida. Lo importante es que nosotros podamos aprender a tener eh, la belleza que transmite este libro, y que es un libro que está con la clara intención de llevarnos a nosotros a ver la victoria de Jesucristo y de su iglesia. Si ustedes tienen sus apuntes, sus citas, en la última parte, dice así, antes de terminar, el gran hilo conductor o el tema central de estos 7 puntos del libro de Apocalipsis es la victoria del Cordero y la victoria de la iglesia sobre todos los enemigos
hasta aniquilarlos definitivamente. Si hay algo que nos trae a nosotros paz, es primero, no va a haber más muerte, no va a haber más pecado, la ausencia del pecado va a ser para siempre, ya no vamos a sufrir por el pecado en nosotros, no va a haber enemigos y vamos a disfrutar de la gloria eterna y disfrutar de la vida eterna que el Señor nos ha dado. Que esto obviamente cuando hablemos del cielo nuevo y tierra nueva, nos va a dar pie para más adelante poder hablar de esto. ¿Dónde estaremos una eternidad? Porque cuando decimos me voy al cielo, inmediatamente nos vamos a una nube blanca a tocar el arpa y un señor de barba larga, blanca, que nos toca la cabeza, ¿no es cierto? No nos podemos imaginar otra cosa, pero sin duda la Biblia nos enseña de qué se trata cielo nuevo y tierra nueva para estar eternamente con el Señor. Vamos a orar y abrimos lugar para el foro para poder conversar un poquito. Creo que terminé en buen horario y espero no haber sido tan, tan lleno de cosas que lo haya confundido más, ¿no? Estoy simplemente dando el panorama general que vamos a empezar a trabajar aplicando la enseñanza de esta clase, ¿eh? Oremos. Padre, te damos gracias porque tú has querido revelar todas las cosas a través de la Escritura. Gracias por lo que no has revelado para que no, Señor, nosotros que estamos atrapados en un cuerpo caído y una mente caída que es finita, que no vamos a poder nunca entenderte. Gracias porque tú lo hiciste simple al revelar tus secretos para que nosotros podamos comprender. Y lo que hiciste con Juan sobre este libro es transmitir un mensaje tan claro que te damos gracias que nos vas a poder ayudar a poder entenderlo. Que para la iglesia de Cristo, para los santos, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, a pesar de los momentos de tribulación, como dice Pedro, que no nos debemos sorprender por el tiempo de prueba que nos ha sobrevenido, sino gozarnos en saber que las cosas temporales nunca se van a comparar con la gloria eterna que se va a manifestar en nosotros. Allí, Señor, va nuestra fe y nuestra esperanza y saber, Señor, que si hemos de pasar momentos difíciles de persecuciones o aún hasta el riesgo de nuestra vida, la muerte ya no es un problema porque ha sido sorbida en victoria cuando tú has resucitado por nosotros. Y te agradecemos, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos presentes y ayúdanos en este tiempo a comprender tu palabra para enseñarla, para aplicarla y para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.